tiene que ver con por qué está aquí estropeada, porque estoy yo sentado acá, Pascal acá y Miguel acá. Como que, o sea, Pascal y yo nos junta la vida por afecto, evidentemente, porque bueno, es un cariño de vínculos familiares, de amigos, pero sobre todo porque hay un interés como por las narrativas de la gente, ¿no? Por lo que la gente dice. Y no por lo que precisamente la gente acomodada pueda llegar a contar sobre su vida y sobre la comodidad de ir en un Porsche, sino por la gente que más o menos como que tiene que rifársela día a día y como ir más allá de la sobrevivencia, como pues velando como por su dignidad, por la de su familia, por la de su pueblo, por la de su gente, por la de su clase. Entonces ahí es donde nos cruzamos pues Pascal y yo. Y Estropeada pues también viene a hablarnos como de la apropiación de estas voces de mujeres en diferentes coyunturas sociales, en diferentes países, con diferentes edades, con diferentes momentos personales, y bueno, pues vienen a hablarnos de lo que Pascal, ella es la escritora, nos va a contar mucho mejor. Entonces, pues también consideramos que qué mejor contexto pues que este. ¿Qué mejor forma, bueno, pues de seguir como elaborando la lucha, de seguir compartiendo, conviviendo y bueno, y nosotros, yo también me dedico a escribir un poco, pues desde lo que hacemos también pues como pues compartirles lo que somos fundamentalmente y lo que hacemos, ¿no? Pues también pues desde ahí. Y nada, yo les mando un abrazo muy fuerte. Una mirada tantas veces dice mucho más que 1000 palabras. Hay miradas que saluden, miradas que sonríen, miradas que piden, miradas que lloren. Y la mirada puede ser el hilo conductor de tantas palabras calladas, de tantos sentimientos escondidos. ¿Se escucha en el fondo? Ahí va el megáfono, ahí va la bocina. En un precedente poemario que se llamaba El rechazo, me basé sobre una experiencia de vida en Medio Oriente y para hablar de lo que esconden las miradas de las mujeres, que a veces, por lo menos en esos países, no tienen otra posibilidad de expresar lo que sienten que las miradas, porque tienen la burka y entonces, aparte del hecho que están con la cara cubierta, además también si quisieran no tienen el derecho de hablar con personas extranjeras a su familia. Entonces eso es uno entre muchos aspectos de mis encuentros con las mujeres y es un aspecto, sin embargo, que me ha permitido entender la fuerza que existe, la fuerza de la fusión poética entre las mujeres de los 5 continentes. Es muy raro tenerlo ahí en la cara. Porque no siempre se necesitan palabras para expresar las cosas más grandes. Con Estropeada, que es mi último poemario, he elegido una forma diferente de dar la palabra a las mujeres encontradas en mis viajes, mis búsquedas en el mundo entero. Esta vez di la palabra, pero la palabra hablada a esas mujeres, supuestamente otras mujeres. Son mujeres que hablan y también mujeres que no suelen hacerlo por no atreverse a tomar la palabra, porque se la quitaron
y también muchas veces por el miedo, por las consecuencias. La aventura, la idea de ese libro, nace con una serie de artículos que escribí para un diario digital español que se llama El Diario Fénix. Y me dieron carta blanca para escribir de lo que quería. Yo, desde hace mucho tiempo, estoy muy involucrada en las asociaciones de mujeres. Entonces quería hablar de mujeres valientes. Entonces el título de la serie que elegí era Mujeres con coraje en el mundo. Y lo que me pidieron a partir de allá era encontrar a mujeres en los 5 continentes, mujeres que, todas mujeres valientes. Y la verdad que encontré mujeres maravillosas, mujeres sacrificadas, mujeres que sufrieron en su carne, en su alma, y a veces de una manera tan cruel que era muy difícil para mí describirlo. Ha sido un trabajo de un año. Encontré unas 40 mujeres, de que se publicaron 20 entrevistas, eran entrevistas largas de 5 o 6 páginas de periódico. Pero me quedé, satisfecha por haber podido compartir esas experiencias. Pero había, un artículo de periódico, también si puede impactar quien lo lee, al día siguiente desaparece. Y ni siquiera al día siguiente. Leemos el periódico, voltamos la página y ya vamos con otra historia. Y además, cuando se presenta una mujer que ha sufrido mucho por varias cosas, la persona que lee el artículo ve la cara de esa mujer y se acuerda de su nombre. Pero lo que ha sufrido ella, son tantas las mujeres en el mundo que han pasado por lo mismo, una situación parecida. Y cuando empecé la serie yo quería hablar de mujeres valientes que se enfrentaban a la vida con coraje, pero me di cuenta de una cosa, es que todas lo que habían sufrido era la violencia, que no era, empezando no pensaba que iba a encontrar tanta violencia. Pensaba que había también otros, y hay, pero otros motivos de sufrimiento, pero al final me di cuenta que todas lo que más les había marcado la vida era la violencia. Varios tipos: la violencia de género, la violencia impuesta por una guerra, por una sociedad, por una religión, por unas costumbres, una cultura. Entonces me di cuenta, yo no me quedé, yo misma en un primer tiempo me quedé, aquí falta algo. Quiero compartir eso, pero de otra forma, que no sea solo una mujer, como si parecía que solo una mujer había pasado por una situación, había sufrido. Entonces, a partir de allá lo pasé personalmente mal, porque me quedaba con eso y no podía dormir bien. Tenía como, no pesadillas, pero tampoco sueños, pero veía a estas mujeres en que era un sueño, pero estaba también, me despertaba, veía a todas esas mujeres y las veía como que es un poco una imagen, ¿no? Como si yo estaba ahí arriba de un precipicio y las veía que me estaban como un poco agitando los brazos, como pidiendo socorro o diciéndome, lo que has hecho, lo que has dicho está bien, es una cosa, pero nosotros queremos más, queremos decir más y ayudar más. Entonces ahí yo tenía como dos opciones. La primera hubiera sido un poco como yo quedarme ahí arriba y mirar, ¿no? Como que estaba ahí arriba del precipicio, las miraba y decir, me tiro con ellas, ¿no? Voy a compartir lo mismo, me tiro con ellas. Pero creo que eso no hubiera sido de ayuda. Solo a lo mejor me podía ayudar a yo misma porque pensaba que era lo que tenía que hacer, pero a los demás no.
Entonces, la otra solución podía parecer un poco como cruel al principio, era quedarme ahí como una observadora y escuchar las cosas que aún me tenían que decir. Y es lo que decidí hacer. Y entonces empecé como a recoger todas las palabras que estaban como tirando por arriba, sus palabras, sus dolores. Yo recoger todo eso para luego escribir otros textos, no entrevistas, artículos de periódico, pero textos cortos, poemas. Y porque así era la forma de hacer que lo que había vivido una mujer se volvía una cosa universal. Porque aquí en el poema ya no hay nombre, no hay país, no hay situación particular. Cada mujer, cada país, cada continente, cada situación, cada forma de violencia se encuentra en cada poema. Entonces, ahí todas mis mujeres están ahí concentradas, pero ellas y todas las otras. De forma que lo que espero es que cuando una persona va a leer el poema, ella misma se encuentra en el poema o por lo menos se acerca a las otras mujeres. Puede sentir las otras cosas, las mismas impresiones y luego a su turno también compartirlo y ayudar a las demás. Voy a leer unos textos, creo que sea la mejor forma de hacer entender todo eso que sintieron y vivieron esas mujeres. Pero antes no lo he hecho enseguida porque quería empezar enseguida después de enseñar ese ojo que habla. Quiero agradecer vuestra presencia de todo corazón y gracias a Diana, que no sé si por haber organizado todo. Gracias. Y por supuesto, gracias a Pablo que me presentó y a Miriam con el ojo. Labios que se clavaron en recriminaciones, murmullos incoherentes, cobardes, que traicionaron tus mentiras ilegítimas. Brazos cautivadores, sin vergüenza, lagartos sin dientes, que renegaron de ella, de sus gemidos ahogados. Penitencia. Aferrada a sus heridas abiertas, destripada por una protesta, saqueada, pisada, la mujer sangraba bajo los disparos que resonaban en la derrota de su corazón aplastado. Se llenaba de rumores, arrancaba sus recuerdos asustados que traspasaban los límites definitivos de la retrocesión. Una mujer chillaba, una mujer soltaba, una última vez, lo que su vida suponía. Los insultos devastadores de la inaptitud, mohidos rebeldes y malditos que suplican las curvas ensordecedoras de la mala fe, masacran el rostro exhausto de un conflicto que termina. Son palabras feroces, indomables, que ululan y asustan el poder de la compasión, que se zafan de la inquietud, colgada a la lástima, que lleva un concepto de guerra que termina nunca.
La indolencia de la confusión rompe la dentadura blanda de los crímenes insólitos que escapan a las leyes físicas y generan placeres recurrentes. Su frecuencia agota las sonrisas de la paradoja, niega las alteraciones del indecible. Su violencia asusta a las sirenas de la condena, cuya delgadez provoca el entusiasmo podrido de la melancolía, que, sin defensa, recibe las flechas que disparan con habilidad los cuerpos orgullosos de unos soldados de plomo, emanaciones de las matanzas de la salvación que arruinó lo cotidiano. Resignada, la osadía comete un gesto cínico. Frágil penitencia, huye después de atentar contra quien no sabía, fingía no saber. Y el cuchillo de la catarsis que no da tregua, que resalta las heridas, los deseos de la pelea, miente y reza, que es el mismo ritual tortuoso y perverso. Asalta la confianza recíproca nacida entre la barbaridad y la desaparición adúltera de los juramentos amorosos. Aquí fracasa la improbable condena de los lamentos. Época perdida en el espejo abismal de sus acusaciones. Placeres macabros de las matanzas, poderosas y decadentes de su risa, perdida en la malignidad de su matemática. La tormenta del despotismo, incrustada en la razón, no deja paso a los sentimientos. Patología de quien no quiere amar, pero sabe, sí, que sabe. Ahora estoy a vuestra disposición para las preguntas que tenéis, los comentarios, y luego si queréis leer más poema, va a ser un placer para mí ofrecer a las personas presentes un librito, así podréis volver a leer lo que he leído, y los otros también. Y de acá, de su recorrido que ha visitado acá nuestro país, ¿cómo ve a la posición de la mujer mexicana, su relación aquí en la sociedad? Es que la verdad la veo igual en todos los países. Es lo que expliqué un poco al principio, que yo pensaba encontrar situaciones muy diferentes de un continente a otro. Claro que puede ser, como decía, por la situación cultural, política, hay una diferencia, pero la violencia hacia la mujer es igual en todos los países, todos los continentes. Y eso es también, y va creciendo. Y eso es lo que asusta mucho, porque hay países donde yo pensaba, aquí ese problema no existe, y no es así. Existe de forma, bueno, más o menos fuerte, porque hay países, pero la violencia está creciendo en todos los países, mientras que se supone que tendría que bajar. Se supone
eso, ¿no? Pero es al revés. Entonces la situación en México, digo, con diferencias, por supuesto, pero que son matices de un país a otro, es la misma. La violencia hacia la mujer es la misma. O sea, no hay mucha diferencia en el nivel cultural ni en el nivel socioeconómico de los países. Prácticamente su forma de ver a la mujer está en otro lugar, ¿no? Sí, sí, que hay diferencia, por supuesto, de un país a otro. Y es eso lo que a principio yo pensaba, entrevistando mujeres en tantos países diferentes y continentes con culturas completamente diferentes, encontrarme con situaciones totalmente diferentes. Y es lo que de verdad me impactó y que me llevó a escribir el poemario, es que al final la mujer es siempre quien más padece la violencia, y su sufrimiento, que la mujer sea mexicana o china o yo que sé, australiana o noruega, es la misma. Eso no cambia. Los comportamientos con matices culturales diferentes son iguales. ¿Sí? Yo llegué tarde, me acabo de entrar ahora mismo. No sé cómo se empezó en exposición, pero yo me inquieta a la mujer suiza, a la de Noruega, de esos Países Bajos. ¿Es similar a la mexicana, a la mujer mexicana? Porque yo tengo entendido que no. Sí, nuestros países latinos sí, es lo mismo, pero esas mujeres de allá, de eso. Eso es lo que creo que la mayoría de las personas tienen entendido, y no es así. Por ejemplo, en el norte de Europa, los países escandinavos, hay la violencia de género, que ahí es violencia de género, no es por eso no hay guerra, es impresionante cómo los últimos años está creciendo de una forma impresionante. Entonces, sé que sorprende mucho cuando lo digo, y a mí también me sorprendió, pero es así. Entonces, cuando se supone que la violencia hacia la mujer en esos países era, menor, y que entonces iban a dar el ejemplo para que en los otros países también, pueda bajar también, ahora hay una recrudescencia de la violencia hacia la mujer. Y eso, ¿cómo se puede explicar? Bueno, no lo sabemos, no, yo tampoco. Yo tengo una explicación mía, una explicación por tantas entrevistas con las mujeres y también con hombres, por supuesto. En este caso he tratado hablo de la mujer, pero para hablar de la mujer hay que hablar con los hombres también. Mi explicación personal es que hemos llegado, es la sociedad que provocó el hecho que se dice que el hombre y la mujer son iguales. Eso no es verdad, somos diferentes. Somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos, que no es la misma cosa. Y entonces lo que ha pasado en los últimos años es que la mujer, al tener cada vez más derechos, los que se supone que tiene que tener, ¿no? El hombre, hablo aquí en general, hay, claro, excepciones. El hombre ha sentido que iba perdiendo su poder, su fuerza. Entonces, una forma de expresar su fuerza es con la fuerza física. Porque no acepta el hecho de perder, de sentir que hay mujeres, hay ejemplos, y eso es una cosa que pasa en los países escandinavos, que hay muchas mujeres dirigentes de empresas. Entonces el hombre que todo el día está con una mujer, con su jefa, cuando llega a casa pega a su esposa, como para un poco recuperar, y es lo que pasa en esos países. Y entonces yo creo que estamos creo y espero que estamos ahora en el momento peor de la situación, porque
y cada uno está buscando su sitio en la sociedad, el hombre y la mujer también, porque es nuevo para ella. Y entonces creo que estamos como un poco como entre países, ¿no? A veces se busca un equilibrio y la guerra es necesaria. Y entonces, y luego se calman las cosas. Y yo creo que aquí estamos en esa situación, en ese momento, que la mujer y el hombre, bueno, la mujer tiene más derechos y entonces se tiene que estabilizarse en su nuevo papel también, y el hombre tiene que aceptar la situación, aceptar que somos todos con los mismos derechos. Y espero que cuando llegaremos a este momento ya no habrá la violencia que conocemos ahora. Pero lo digo, eso es una explicación personal, pero analizando muchas cosas he llegado a esa conclusión. Sí, en sus investigaciones, en su experiencia, ¿influye la preparación o la situación económica del hombre para que pueda situar a su pareja? Sí, se puede acercar. Sí, claro. Lo que pasa es que a veces se considera que no solamente en el contexto cultural, sino en el contexto económico, se entiende que las clases que tienen menos recursos económicos a veces son más violentas o generan más violencias hacia a la mujer, o sea que hay más inequidad. Pero a un nivel cultural de un hombre también ejerce cierto tipo de violencia hacia la mujer, por lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, un hombre que en los países nórdicos, pues su jefa es mujer, ¿no? Prácticamente ahí no se revela tanto, no impone su poderío natural que supuestamente debe tener el hombre, y en cierta forma lo ve reflejado después en casa. Entonces, influye de alguna manera la situación económica o la situación cultural para el trato de inequidad entre las mujeres, Bueno, de parte de los hombres hacia las mujeres. Es cierto que influye, porque cuando, bueno, aquí, por ejemplo, si hablamos de la violencia, bueno, que sea violencia de género, violencia en la calle, si cuando hay problemas, una situación económica más difícil, por supuesto que da más campo a la violencia, porque por la situación las personas se sienten más tensas, y entonces sí que, pero muchas veces hay violencia en todos los niveles de la sociedad, y lo que pasa es muchas veces no lo sabemos, ¿no? Porque en niveles, bueno, cultural y eso más altos no se sabe, se esconde más, y la violencia, quién sabe, no es física, pero es moral, y entonces es otro tipo de violencia, pero es violencia igualmente. Gracias. Yo te propondría que leyeras algún poema más, como para que la gente que va llegando como que se vaya integrando como a la atmósfera poética como de la narrativa. O si alguien quiere leer quiere leer un poema. Sí. Alza la mano. ¿Quién Pues quiere leer? empezaré yo a leer un poema entonces. Sí. Sí, el que sea. Sí, el azar. Hartos de endosar la culpa incumplida de la irrealidad, los indicios se niegan a causar a los enigmas de la estrategia. Sin transición, anticipan y convencen a los reproches de compadecer ante la pantalla en blanco y negro de la desdicha. Las escasas atenciones de los encuentros intrusos se abaten sobre las embarcaciones llenas del fiel de una serpiente que mira y levanta su ira hasta la garganta herida del arreglo negado y que se entremezcla de olores y temores. No da toques. Con ese mismo acento no lo leí. Con ese acento, ¿no? Ese acento. Sí, que es el que me dio mi mamá. ¿Todo? No, ella depresión. Sí.
las tropas de la identificación inocentes y felinas.